La voz más verde. En La voz más verde trataremos temas ambientales desde una perspectiva de difusión y educación. Reserva natural urbana, limpiezas, residuos, arbolado urbano, monte nativo, salud, animales, agua. Somos ambiente. Con ustedes, La voz más verde podcast. Podcast de San José Más Verde. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los podcasts de San José Más Verde, que hemos dado en llamar La Voz Más Verde. Hoy están Micaela Cabrera, Karina Viera, Diego Barbosa y Pablo Pucheu. Y el tema que vamos a charlar hoy es sobre la limpieza. Así que muy bien. ¿Quién arranca? Comenzamos. Dale. Bueno, como para entrar un poco en tema, primero, ¿qué significado tiene la palabra limpieza? Bien. La palabra limpieza la elegimos para hacer este podcast porque nos parece que tiene muchísimos significados, que los seres humanos le damos significados diferentes. Es un término que se usa a veces para las cuestiones más sorprendentes. Por ejemplo, se utiliza para quitar residuos que tiramos los seres humanos, pero también la hemos visto utilizar el vocablo para quitar vegetación del lugar. Entonces ahí también se habla de limpieza. Entonces ahí decimos, ¿eso también es una limpieza? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra limpieza? ¿Qué opinan? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo lo primero que voy a decir es que asociado a limpieza está el término basura, ¿no? Claro. Y la basura en realidad no existe. Es un invento 100% del humano, del ser humano. La basura en la naturaleza no hay nada que se asemeje a lo que implica la basura, ¿no? No hay ningún residuo que no sea reutilizado o aprovechado por otro organismo o de otra forma, ¿no? Entonces, donde encontramos basura es donde está la actividad humana. Entonces la limpieza se genera por una necesidad de lo que nosotros generamos, digamos, esa basura. Eso primero que nada. Así que capaz que podríamos decir que algunos de esos elementos que le llamamos basura son materiales. A mí me gusta a veces decirles así. Ahí va, sí, pueden ser recursos que se pueden transformar en recursos que se pueden transformar en otra cosa, ¿no? La reutilización, a través de la reutilización. Porque esa diferencia que vos hablabas de utilizar el término limpieza para referirnos a distintas cosas, primero tenemos que definir qué es basura, ¿no? La vegetación, por ejemplo, nosotros no la vemos como una basura, entonces no creemos que sea necesario limpiarla en determinados lugares. Pero la hemos visto usar así, por eso queríamos hacer este podcast, porque hemos visto a muchas personas decir, estoy limpiando. Y cuando vos observás lo que está limpiando, resulta que está barriendo las hojas de la vereda. Sí, yo creo que un poco, no sé si es el término correcto, pero es una visión antropocéntrica, puede ser. O sea, pensar que es basura es desde nuestro punto de vista como seres humanos que lo hemos clasificado o nombrado como desperdicio, basura. Y creo que lo que nos atañe a nosotros es ese concepto puesto en relación a la vegetación, a la naturaleza y en definitiva también al arroyo Mallada, para ir a lo más específico. ¿Qué es lo que consideramos limpio en relación al arroyo Mallada y qué es lo que consideramos sucio y cuáles son las acciones que hacemos al limpiar, en este caso, un arroyo? Exacto, está vinculado también al término de estética, ¿no? Que es lo que nos gusta ver, ¿no? Y eso que hablaba Karina de las hojas, por ejemplo, cuando barremos las hojas de un árbol que se le cae en el otoño de la vereda, estamos transformando una materia prima que puede ser utilizada para la fabricación de compost, para devolverle nutrientes al suelo. Cuando nosotros la barremos y la metemos dentro de una bolsa de residuos, ahí recién lo estamos transformando en basura, digamos. Sí, perfecto. Y estamos también rompiendo un ciclo de la naturaleza de alimentación o de un círculo virtuoso que esas hojas van a ir al compost para hacer alimento a su vez de otra vida. Exacto, sí, parte de esa economía circular, digamos, que tiene la naturaleza y que deberíamos tratar de replicar.
Y evitar esa acción estaría bueno, de empaquetar estas hojas en una bolsa de nylon y tirarla al contenedor, capaz que reducirse un poco esa acción, definiendo esta palabra limpieza, que estamos limpiando en realidad, podría ser beneficioso para la naturaleza. Yo creo que en relación a lo que es el arroyo Mayada, lo que deberíamos reflexionar es qué es lo que consideramos nosotros lindo en un arroyo, qué es lo que consideramos limpio. Nosotros mismos en el grupo de San José Más Verde hemos hecho limpiezas del arroyo Mayada que han consistido en ir y retirar bolsas, desperdicios que no son orgánicos y que ya no tienen razón de ser de estar ahí en el arroyo. Pero creo que la reflexión más importante es ver si la vegetación que nace en el arroyo es suciedad, o es un aspecto estético de belleza, o de cómo nosotros vemos lo que es un arroyo lindo o un arroyo limpio. Claro, y relacionado a la basura en los entornos naturales, como estás hablando, Pablo, del arroyo Mayada, hay que tener en cuenta si ese objeto que hay ahí, puede ser un árbol o una bolsa de basura, una bolsa de nylon, digo, si tiene una función, ¿no? Podemos ver eso para definirlo como basura o no. Si cumple una función, como por ejemplo un árbol, como por ejemplo la totora en el humedal, ¿no? Todo tipo de vegetación en esos entornos naturales están cumpliendo una función, además de lo estético, son importantes. Lo demás, los residuos que nosotros generamos, las botellas, las bolsas, eso sí no está cumpliendo ninguna función, al contrario, está generando problemas de contaminación. Bien, y ahí creo que una pregunta que se me ocurre, porque acabo de estar mirando en el arroyo y hay una zona en la que hay mucha totora y hay mucha que ha crecido, porque ahora creo que un poco a raíz de estas reflexiones se está dejando que el arroyo sea más espontáneo. Esa totora o ese pastizal o eso que uno ve, que yo no sé cómo definirlo, ¿eso es bueno para el arroyo? ¿Es malo? ¿Eso hace que el agua circule, sea más limpia? ¿Cuál es la situación de eso? Eso es prioritario para el arroyo, que tenga vegetación, porque tenemos que entender el arroyo no solamente como el cauce de agua. El arroyo es más que eso, es el bosque ribereño, o sea, es la vegetación que está asociada a ese curso de agua, son las planicies de inundación, son los humedales y todos los componentes que componen, digamos, valga la redundancia, esos elementos. Y la vegetación es fundamental, primordial para que los ciclos que se dan en esos lugares, ciclos del agua, ciclos de nutrientes, de la fauna, de la fauna también, puedan cumplirse, digamos, y que no hayan alteraciones. Bien. Micaela, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta. A ver, ¿cuáles son las limpiezas que ha realizado el grupo de estos tipos de objetos que no cumplen ninguna función? Hemos hecho 3. Hemos hecho, o más. 4. Sí, 4 jornadas de limpieza, todas asociadas al arroyo Mayada y una al arroyo La Riera, en realidad, que fue la primera. La primera en el arroyo La Riera, que sí. Fue en el predio de la Criolla, de Capital Manuel Artigas, que ahí hicimos la primera jornada, bastante grande, diría yo, en la cantidad de basura que sacamos, 3 camiones, si no recuerdo mal. Sí, 3 camiones. De basura de todo tipo, ¿no? De electrodomésticos, de partes de automotores, ¿no? de autos, de motos, bueno, todo tipo de plásticos, bolsas, botellas, demás. Y después hemos hecho otras jornadas también, principalmente en la Quinta del Horno. 2 en la Quinta del Horno, y hicimos otra en otro sector del arroyo Mayada también, al lado de la cancha de Nacional. Exacto, del puente. En ese sector. Así que serían 4. Ahí va. Y en todas se han sacado una cantidad importante de basura, ¿no? Y bueno, además en la Quinta del Horno hemos seguido, además de esas jornadas puntuales de limpieza, se ha seguido retirando basura de forma constante, ¿no? ¿Cuál sería el concepto que tenemos del manejo ese adecuado del arroyo en cuanto a la vegetación que crece en el cauce y alrededor? Hay que dejarla, hay que sacarla, el agua, si tiene esa vegetación, no escurre y se pudre, ahí van ratas. ¿Cuál es el concepto que me parece que a veces los vecinos nos preguntamos y muchas veces decimos, el arroyo está sucio, refiriéndonos a la vegetación? Y ahora, viendo los trabajos que se están haciendo, también observamos que hay lugares que se ha retirado absolutamente la vegetación. No sé si es con la función de que el agua circule
¿Cuál es el concepto que nosotros pensamos que es el adecuado? Nosotros consideramos que el arroyo tiene que mantener sus características naturales. Cuanto más vegetación tenga, por supuesto que es mejor para mantener la biodiversidad, para purificar el agua, para evitar la erosión. Ya que nombrás las ratas, bueno, podemos hacer una reflexión ante ciertos seres vivos. Las ratas son parte del ecosistema y en muchos montes se las puede encontrar. A veces nos preocupa la cantidad de ratas que hay en la ciudad. La cantidad de ratas que hay en la ciudad no es por la vegetación del arroyo Mallada, en realidad es por los residuos que nosotros dejamos. Ellas buscan mucha de la comida que nosotros dejamos, del material orgánico, entonces, obvio, se asocian a la ciudad. No es que porque el arroyo esté lleno de totoras se va a llenar de ratas. En algún momento hubo algún tipo de conceptos así en la población y vemos el arroyo lleno de vegetación y se llegan a escuchar frases como ¿qué basural hay en el arroyo? Esto se va a llenar de ratas. Díganme si esto no les suena como muy común. Sí. Y en realidad no es que eso va a dar cierta cantidad de ratas. No, las ratas están buscando otra cosa. Yo diría que todo lo contrario. Yo sinceramente he visto más ratas en el centro de la ciudad, donde falta vegetación, que en el arroyo. Yo personalmente en el arroyo Mallada yo no he visto ratas. He visto otro tipo de animales, aperiaces, gallinetas, garzas, patos, de todo tipo de fauna, pero puntualmente ratas. No, yo diría que si vemos una o dos estaría dentro de un equilibrio de la biodiversidad que tiene que haber ahí. No, razonable, ahí está. Si se nos va de población, de cantidad de individuos en la población, no está sucediendo en el arroyo Mallada. Es como dice Diego, en ciudades grandes, con mucha cantidad de residuos, es común este problema. Y otra pregunta que está fuera de la... estos trabajos que se están haciendo, que están dejando el cauce del arroyo sin vegetación en el margen y tampoco en el agua, está totalmente limpio. Digamos, su futuro adecuado a partir de esta situación, ¿cuál sería? ¿Seguirlo escarbando cada tanto o dejarlo y ver qué va creciendo ahí? Bueno, con respecto a eso, Pablo, hay que decir una cosa. El arroyo Mallada, por estar dentro de la ciudad, ya ha sido intervenido, ha sido afectado, digamos, por la actividad humana. Entonces, en lo personal, y esto lo hemos conversado, yo creo que se requiere de un manejo del arroyo Mallada. No es que hay que dejarlo, que se venga toda la vegetación, lo que sea, y dejarlo abandonado, por decirlo de alguna forma. Creo que tiene que haber un manejo, tiene que haber un plan de manejo, como por ejemplo lo que desarrollamos en la Quinta del Horno, que nosotros hacemos un control de vegetación en la Quinta del Horno, por ejemplo. Dejamos lo que nosotros entendemos que es lo más adecuado, lo que puede llegar a generar un inconveniente lo retiramos. Entonces, que no se crea tampoco la idea de que bueno, hay que dejarlo abandonado como venga. No, se requiere cierto manejo, sí. Ahora, lo que nosotros entendemos es que ese manejo tiene que ser priorizando el aspecto ambiental del arroyo. En esto que yo decía, que el arroyo no es solo el cauce de agua. Cuando se hacen esos trabajos de canalización, de entubado, lo que sea, se está viendo el arroyo solamente como el cauce, el hilo de agua, digamos, ¿no? Como si fuese un desagüe. Y lo que decía, el arroyo funciona y es arroyo porque tiene otros componentes también que no podemos perder para que siga funcionando como un arroyo. Entonces, claro, hay que ver cómo evoluciona. Eso, ¿no? Esa alteración que se le hace al lugar, cómo podemos revertirla, porque hoy en día se habla de la necesidad no solo de hacer un manejo sustentable, sino de restaurar, volver atrás, tratar de recuperar, digamos, esos elementos de la naturaleza que son necesarios. Cuando se hace un relleno de un humedal, por ejemplo, no digo que sea imposible, pero es prácticamente imposible volver atrás, volver a recuperar ese humedal. Entonces, perdón que te corte, cuando se corta un árbol, se retira un árbol, sabemos que estamos hablando de 10 años con suerte para reponerlo. Mucho más. Entonces, claro, hay que pensar muy bien cuando se interviene en los entornos naturales, cuál es el objetivo y cuál es la necesidad de hacer esa intervención. Porque es necesario canalizar el arroyo Mallada. ¿Con qué objetivo? ¿No se pierde más de lo que se gana haciendo eso? Eso es algo que hay que evaluar. Sí, bien. Bueno, a mí me gustaría saber algunos tips
para la limpieza de arroyos, ríos o playas? Porque está bueno tener la iniciativa de agarrar una bolsita y ir juntando. Pero ¿cómo sería la mejor manera de limpiar? Nosotros hemos realizado y hemos tenido la experiencia de realizar algunas limpiezas. Ahí sí hablamos de limpieza porque sacamos plásticos y todo tipo de materiales. Fuimos un poco asesorados también por el grupo Povendú, que están también acostumbrados a realizarlo. Nos explicaron y nos dieron algunos tips, como por ejemplo que tu acción en la limpieza no genere más basura, es decir, que tú no vas a sacar cosas que no lleves también basura, por tanto utilices bolsas reutilizables, es decir, que no compres bolsas para ir, que si vas a usar guantes, no sean guantes que también los vas a tirar en ese momento, es decir, que no se genere más cantidad de la que vas a sacar. Después también está interesante realizar grupos de trabajo. Una cosa que nos pasa al principio cuando estamos en el lugar, es muy visible la basura o los plásticos grandes. Es lo que te ves tentado inmediatamente a sacar porque lo ves inmediatamente y hay grupos que se dedican a juntar la parte grande. Pero también está lo que se llama el microplástico. Pedazos muy muy pequeñitos que están ya en el suelo, algunos ya integrados al suelo, que también está bueno sacarlos. Y a veces está bueno que algún grupo se encargue de esa parte, de los pedacitos bien chiquititos, que después son los que se van a ir al agua más rápido, porque los grandes los vas a poder sacar. Y capaz que te dedicas a sacar el microplástico o los pequeños plásticos, y los grandes sabes que bueno, en la próxima limpieza me los llevo, lo dejo ahí a la vista y me llevo esas botellas que todavía las tengo controladas. Claro, puede ser los pequeños, eso como vos decís, hasta más peligrosos que un residuo grande, sí, ¿no? Porque son los que ingresan a otros organismos. Sabemos que las aves consumen plástico, los peces consumen plástico y en definitiva terminamos consumiéndolos nosotros también. Entonces está bueno poder dividirse en grupos, ¿sí? Como decía Karina, y también clasificar el residuo que se está retirando también podría ser una buena opción, porque se pueden sacar cosas que se pueden reciclar o volver a reutilizar. Entonces está bueno al momento de hacer la limpieza ir separando lo que vamos sacando también. Como las personas que van a hacer las limpiezas a veces son totalmente diferentes, hay gente que se puede meter en lugares más incómodos, donde requieren mayor ejercicio físico, sacarás determinado tipo de materiales, y hay otros que son más fáciles y capaz que te quedás en un sector más pequeño sacando los plásticos más chiquitos, y pareciera que esto fuera insignificante, pero como acaba de decir Diego, el plástico chiquito es el más problemático, es el que ya está ingresando al agua, a los seres vivos, entonces un grupo que se dedique a eso está bueno. Y también la forma en que hacemos la limpieza, ¿no? Es clave, está vinculado a lo que veníamos diciendo, ¿no? Nosotros no hacemos jornadas de limpieza con una retro, o sea, hacemos a mano, un guantecito, una bolsita y caminando, incluso diría que habría que hacerlo con cuidado, de ver dónde se pisa, ¿no? Porque estamos en un entorno natural, capaz que hay plantas de árboles nuevos que vienen naciendo, no es arrasar con el lugar, ¿no? Para sacar la basura, sino que hacerlo de forma armoniosa también con el ambiente. No, es que muchas de las jornadas a veces pensás, bueno, ¿solucionaste el problema de ese lugar? En realidad, solucionaste no, pero sí todas las personas que participaron pudieron observar la cantidad que había, pudieron sensibilizarse, pudieron ver la vegetación, diferenciar lo que es algo que está realmente afectando a ese ecosistema y lo que no, ver los diferentes tipos de plástico y materiales que tenemos tirado. Entonces ese resultado puede ser más beneficioso que la cantidad de plástico que sacamos. Que cambie un poco la forma de pensar y de consumir. Exacto, de la gente que... eso. Por ahí va. ¿Qué va? Sí, y finalmente cuando ves el lugar limpio o medianamente limpio, es una sensación de satisfacción muy agradable. Sí. Que también está bueno. Claro, pero la clave está en lo que me parece que lo que decía Mica, que la jornada de limpieza soluciona el problema en ese momento, de ese lugar puntual, pero la clave está en la forma en que consumimos, ¿no? En la cantidad de residuos que estamos generando a diario. Eso es y incluirnos, porque muchas veces nos ha pasado de decir, ay, la cantidad de cosas que tira la gente, ¿por qué tiraron todo esto? Qué horrible. Y yo siempre digo, tiramos. Sí, nosotros somos la gente. Todos, nosotros. No es que vino una persona y la dejó tirada ahí, es de todos. En la diaria. ¿Qué más?
Muy bien, bueno, Hay- ¿alguna reflexión, alguna invitación a Sí. la acción? Bueno, un poco. Tengo otra pregunta, un poco creo que ya lo hablaron, pero ejemplos de lugares que no se necesitan limpiar. Un poco. Yo voy a nombrar uno. Bien. A ver. ¿Empiezo? Sí. Bueno, a mí me gustaría, porque yo salgo a andar en bicicleta por zonas rurales y me gustan las banquinas, me gustan los pastizales que hay en la banquina. Nuestro país es una pradera, se caracteriza por tener praderas. Por eso, lo voy a decir bien simple, por eso no hace pasto en muchos lugares de nuestra ciudad, ¿tá? De nuestro país. Entonces es lógico que haya diferentes tipos de pastizales en muchos lugares. Y también es muy común escuchar qué cantidad de basura que hay cuando el pasto está largo. Entonces inmediatamente vamos a cortarlo. Por supuesto, hay zonas que son urbanas donde vamos a transitar, que el pasto cortito nos resulta más cómodo para transitar y para sentarnos a tomar mate, ¿no? Bien de uruguayos. Pero hay banquinas rurales que tienen una gran biodiversidad y una gran cantidad de pastizales que yo considero que podrían dejarse. Si no afectan la seguridad vial, si no afectan el transitar de las personas, podría haber sectores donde se podrían mantener. Quizás sean los únicos reservorios de biodiversidad en ese lugar, porque en otras partes de ese campo hay monocultivos, por ejemplo. Cierto. Entonces capaz que ese pequeño pedazo es la biodiversidad que hay en ese lugar. Por eso a mí me gustaría mantener algunos sectores así. Si no me equivoco, Andrés Berruti, ingeniero agrónomo, definió a las banquinas como el Parque Nacional Rutero, con ese término, ¿no? Por justamente la importancia que tiene en cuanto a la cantidad de kilómetros, en realidad de hectáreas que hay de banquinas en todo el país que están conectadas y que son un reservorio de biodiversidad, como decías vos, Karina. Entonces está bueno. De todas maneras, no sé si será por el concepto de seguridad o cuál. Yo he visto que, por ejemplo, en la ruta 3 hay tractores con chilqueras que están permanentemente manteniendo. O estética un poco también. Pero me parece que está la reflexión por ese lado también. De, como Karina bien dice, ahí esa biodiversidad además se expresa, si nosotros sabemos apreciarlo, cambiamos el concepto que tenemos de una manera muy, muy linda, muy bella. Ya a mí personalmente me está cambiando la sensación de lo lindo en mi propio jardín. Cuando yo cortaba el pasto al principio, estoy hablando hace 20 años atrás, que era hasta difícil conseguir una cortadora de césped. Hoy ahora todos tenemos, y a mí me encantaba tener el pasto todo cortito. Ahora como que ya lo estoy pensando y estoy viendo la belleza que puede tener el jardín con una expresión más natural. Con algunas franjas, algunos sectores, algunos sectores. quedan realmente caminos. Estéticamente interesantes, diferentes, ver algo de biodiversidad en nuestro pastizal. Claro, es lo mismo que decía hoy del arroyo, que no es, el tema de las banquinas no es dejarlas, ¿no? Que venga toda la vegetación, sino tiene que haber un manejo, y tiene que haber algo, hay una cuestión de seguridad vial que hay que atender, sin lugar a duda, pero creemos que se pueden congeniar las dos cosas, ¿no? La conservación de esa biodiversidad con la seguridad vial. Por lo menos tener esa visión de tratar de hacerlo. Claro. Muy bien, con esta pequeña reflexión, bueno, estamos terminando este podcast de hoy. Así que bueno, muchas gracias Micaela Cabrera, Karina Viera, Diego Barbosa y Pablo Pucheo. Y bueno, a la brevedad iremos por otro tema. Gracias. Bueno, nos vemos. La Voz Más Verde Podcast. El podcast de San José Más Verde. Temas ambientales desde una perspectiva de difusión y educación. La Voz Más Verde Podcast.